pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla o está cargando, creo? Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Jessica, gracias. Gracias por tu comentario para confirmar ese tema. Bueno, como siempre, doy inicio haciendo un recuento de lo que vimos la clase pasada, que fue el día lunes, en el cual estuvimos estudiando el sistema de inversión pública. Primero empezamos a contar un poco cómo nació, cuándo nació, cuáles eran las diferencias con el antiguo sistema de inversión pública, el SNIP, ¿no? Estudiamos también el ciclo de inversión pública, ¿no? Sus 4 fases, sus características. Estuvimos analizando los órganos que intervienen en el invierte.p, y dimos una evaluación bastante interesante y dimos algunos casos también bastante interesantes para comentar. Y el día de hoy tenemos la sesión de abastecimiento público. A ver si me puede ayudar algún alumno, alguna alumna a hacer lectura de los objetivos de la clase de hoy, por favor. ¿Quién dijo sí? A ver, ¿alguien? Máximo, Jessica, Diana. ¿Pueden dar lectura a los objetivos de la clase de hoy desde su celular o desde su computadora? No hay ningún problema. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nadie? Y estamos terminando y estamos acabando ya con el curso, con varios conocimientos aprendidos. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a conocer los alcances y los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. También vamos a conocer cuál es la etapa, cuáles son las etapas dentro de la cadena del abastecimiento público y cuáles son los alcances de cada una de ellas. Vamos a reconocer las funciones del órgano rector, porque todo sistema administrativo tiene un órgano rector, que es la Dirección General de Abastecimiento Público, y vamos a comprender sus funciones como órgano rector del sistema de abastecimiento. También vamos a reconocer los métodos de contrataciones públicos que están establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Así que el día de hoy preveo, ¿cómo está Giovanna? Buenas noches, bienvenida. Una sesión muy, pero muy interesante. Entonces, lo primero que hay que conversar o lo que hay que conocer respecto al sistema de abastecimiento son la información preliminar del sistema, ¿no? Primero, lo que siempre repito y nos tiene que quedar interiorizado en cada uno de nosotros es que el Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema administrativo del Estado. ¿Por qué es administrativo? Esta es la quinta clase en la que estudiamos algún sistema administrativo. ¿Por qué es un sistema administrativo? Porque los sistemas administrativos, ¿de qué se encargan? Se encargan de regular, se encarga de administrar los recursos del Estado, ¿no? Entonces, estos 11 sistemas trabajan de forma separada o integrada. Trabajan de forma integrada, cada uno en su especialidad, en su materia, en sus funciones, pero se van complementando. ¿Para qué? Para garantizar que el Estado provea bienes y recursos de calidad y con eficiencia al ciudadano. Ese es su objetivo. Entonces, además, el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿qué es? En realidad, miren, si ustedes revisamos los PPTs anteriores, cualquier sistema administrativo es un conjunto de principios, de órganos, de procedimientos y de normas. En este caso, para el sistema de abastecimiento público, este conjunto de organizaciones, normas, técnicas, procedimientos, regula y administra la provisión de bienes y servicios. Pero ¿cómo lo hace? A través de un procedimiento que se llama cadena de abastecimiento público. Este sistema, como todos los demás sistemas administrativos, nacen y se regulan con normas, ¿no? Con normas. En el caso del sistema de abastecimiento público, nació con el decreto legislativo 1439 y entró en vigencia desde el año 2018. A ver, en la clase del día lunes, yo les conté que el Sistema Nacional de Inversión Pública se
reestructuró, ¿no? Se relanzó, se modificó y se reformó, ¿correcto? Porque se dio cuenta de que el sistema anterior, el SNP, tenía falencias, tenía sus talones de Aquiles, que el Estado intervino y lo reformuló y nació otro sistema con otro nombre y con otra composición. En el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento, también hubo una reestructuración, hubo una reformulación de la organización del sistema. Esto se da un año después de que se reformule el Sistema Nacional de Inversión Pública y se toma la decisión de cambiar ciertos aspectos, sobre todo en la cadena de abastecimiento, porque se dieron cuenta que las organizaciones públicas, cuando adquirían bienes, servicios y obras, el proceso de adquisición, el proceso de mantenimiento, de operación, de almacenamiento, de distribución, tenía bastantes falencias. Y por eso identifican esas falencias y, digamos, lo superan a través de esta reestructuración, ¿no? Que tiene aproximadamente 6 años, ¿no? Desde el 2018 hasta ahora. Ahora, todo sistema administrativo tiene un órgano rector. ¿Qué es un órgano rector? Ya lo he repetido varias veces. Es un organismo técnico especializado que es el encargado de conducir el sistema administrativo a su cargo. En este caso, ¿cuál es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? La Dirección General de Abastecimiento, que es un órgano que está adscrito al MES, pero en la evaluación muchos de ustedes se confunden cuando yo les pregunto, órgano rector del Sistema de Presupuesto Público, me ponen el MES. Órgano rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, me ponen el MES. Entonces, el MES no es el ente rector de ningún sistema administrativo. Entes rectores son direcciones especializadas que están adscritas al MES, pero que como tal tienen como función principal la rectoría de un sistema administrativo. Entonces, tenemos que recordar eso para no confundirnos en lo sucesivo, ¿ya? Hasta aquí, alumnos, ¿alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan o todo está claro? ¿Qué es? ¿Cuál es el órgano rector? ¿Y con qué norma nació el Sistema Nacional de Abastecimiento Público? ¿Todo bien? ¿Me confirman al chat? ¿He sido clara? Todo claro, ¿verdad, Jessica? Ya, sigamos. Ahora bien, en todos los sistemas administrativos que hemos estudiado, siempre tenemos que estudiar los principios. Pero, profesora, ¿por qué es importante estudiar los principios? Cada vez que hablamos de un sistema administrativo, usted me tiene que poner una PPT o 2 PPTs que hablen o que, digamos, aborden los principios de un sistema administrativo. Y yo les voy a decir por qué es importante que no nos saltemos esa parte ni en la teoría ni en la práctica. Porque todo sistema administrativo, alumnos, tiene una función, tiene un encargo, tiene un objetivo. Entonces, para cumplir ese encargo, ese objetivo, tiene que ceñirse al cumplimiento de una serie de principios. ¿Qué son los principios? Por ejemplo, en tu vida, tú como persona, ¿tienes principios? ¿Tienes directrices sobre cómo conducir tu vida personal, tu vida profesional? Por ejemplo, ser una persona honesta, ser una persona disciplinada, ser una persona sociable, ser una persona empática. Esos son lineamientos que podría tener, o perdón, principios que puedo tener, por ejemplo, yo, ¿no? Que conducen mi vida. Yo me rijo esos principios para tomar decisiones de mi vida personal. En el caso profesional, ¿no? Me considero como uno de los principios que soy una persona puntual, soy una persona dedicada y comprometida con mi trabajo, ¿no? Responsable. Entonces, siempre en diversos ámbitos de la vida nos tenemos que regir con principios. Porque, a ver, colóquenme en el chat, ¿qué creen que pasaría si una entidad no se rigiera por principios? ¿Qué ocasionaría? Que en el Sistema Nacional de Abastecimiento Público los organismos
hagan y conduzcan como quieran, ¿no? Dependiendo de la voluntad del funcionario, dependiendo de la gestión del gobierno, dependiendo de su competencia, todos hicieran lo que quisieran en la administración de un sistema administrativo, en este caso de abastecimiento público. La pregunta es, ¿funcionaría de manera correcta? ¿Cumpliría los objetivos o algún sistema administrativo si no se rigiera por sus principios institucionales? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué se generaría? Para empezar, un desorden funcional, ¿no? Una desorganización, ¿no? Un caos administrativo. En el Estado todo tiene que estar regulado, los procedimientos tienen que estar regulados, los principios tienen que estar regulados, porque si no se regula y se deja un vacío, lo que se genera ese vacío es el aprovechamiento de un tercero de repente para aprovechar ese vacío y de repente buscar un interés personal, ¿no? Entonces, como esa no es la función del Estado ni el objetivo, todos los sistemas administrativos y en realidad todas las instituciones públicas tienen la obligación de tener y de aplicar los principios institucionales, no porque nosotros queramos, sino para cumplir nuestros objetivos como institución. Entonces, en este caso, de acuerdo al decreto legislativo que les acabo de comentar, en el cual nace el Sistema Nacional de Abastecimiento, están especificadas 8 principios, ¿ya? Entonces, yo el día de hoy vamos a comprender cómo funciona el sistema de abastecimiento con ejemplos, ¿ya? Porque lo que yo quiero que ustedes al final de la clase entiendan de forma práctica y con casos prácticos cómo funciona el sistema de abastecimiento de manera real, en el día a día de una entidad o de una institución pública. ¿Qué se encarga el sistema de abastecimiento? Se encarga de proveer a las instituciones públicas de bienes, servicios, consultorías y obras. Es decir, para que una entidad funcione, vamos a pensar en el RENIEC. El RENIEC es un organismo público, ¿cierto? Que necesita operar. Y para operar, además de tener personal, necesita ciertos servicios, ciertos bienes para poder brindar su función, que es, tiene varias funciones, pero por ejemplo, para poder otorgar DNIs, ¿qué necesita la RENIEC? Necesita insumos para poder fabricarlos. Necesita máquinas para poder procesar los insumos. Necesita laptops para poder darles a los funcionarios que trabajan en la institución. ¿Qué más que ustedes cuando se han ido a tramitar, a renovar, a sacar un duplicado de DNI, qué insumos han visto en un día de trámite normal? Yo ya dije uno. El primer insumo, el material con el que te imprimen el DNI cuando te lo entregan, sea DNI el normal o el electrónico. Otro insumo son las máquinas para cortar y procesar esos DNIs. ¿Qué otra cosa tienen, ustedes han visto como bien en una oficina de la RENIEC? Ahora, tú puedes tomarte la foto de tu DNI afuera, lectora de huella digital, por ejemplo, ¿no? ¿Esa es una máquina que es una máquina del empleado? No, es una máquina o es un bien público, ¿no? Porque es un bien que llega a la RENIEC a través de un proceso de adquisición. Ese proceso de adquisición está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. O sea, el Sistema Nacional de Abastecimiento regula la adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras de las instituciones públicas para que puedan cumplir con sus metas institucionales. ¿Qué más necesita la RENIEC? La pregunta es, si ustedes han ido a renovar su DNI o de repente se les perdió y pidieron un duplicado. Ahora ya no te dejan traer una foto de un tercero o de otras instalaciones. Ahora te toman la fotografía dentro de las instalaciones, ¿no? Y para eso, ¿qué hay que tener? Hay que tener una cámara fotográfica, hay que tener un soporte para la máquina fotográfica, hay que tener el papel para poder imprimir esas fotos si es que se necesitasen imprimir, o tener el software, la luz, porque
la luz tiene que estar bien enfocada para que salgas bien, cómo lo vas a editar, tienes que editar esa fotografía, ¿no? Para el caso de los bebés, tienen que tener un área especial porque los bebés también tienen DNI, toda persona, todo ciudadano peruano tiene documento nacional de identidad desde el momento en el que nace, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tramitar un certificado de defunción en la RENIEC de un pariente mío, el certificado de defunción me lo tienen que dar físico. Y para que me lo impriman en físico, tienen que tener papel membreado, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta analizando, digamos, una gestión y un trámite que todos los ciudadanos realizamos en el día a día, nos vamos dando cuenta que lo que parece que llega porque tiene que estar ahí, realmente tiene todo un procedimiento hacia atrás. Y eso, cómo se logra, cómo llegan esos insumos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué principios tiene que tener el sistema de abastecimiento? Primero, economía. Yo les he dicho en todas las clases que el Estado, digamos, ¿es un Estado que puede derrochar dinero o es más bien un Estado siempre austero que tiene que economizar los recursos, que tiene que hacer mucho con poco? ¿De qué forma funciona el Estado? ¿Despilfarrando o economizando el dinero de todos los peruanos? En el chat. Economizando. Siempre los recursos públicos son escasos. Ese es un principio transversal a la gestión pública. Los recursos públicos son escasos. Y si yo como institución pública voy a comprar, voy a adquirir, que es la palabra correcta, voy a adquirir, por ejemplo, un televisor. Por ejemplo, ustedes han visto que en migraciones o en la RNIE, mientras tú esperas que te llamen a tu cita, tú eres, por ejemplo, el número C54, ¿no? ANOVIU C54. Y aparecen en unos televisores tu orden de llamado, ¿no? Te toca segunda, te toca tercera. Esos televisores son bienes públicos que se adquiere, que la RENIEC adquiere. Entonces, si bien es cierto, esos televisores tienen que cumplir especificaciones técnicas. ¿Qué quiere decir especificaciones técnicas? Tiene que ser de 42 pulgadas, ¿no? Tiene que tener, digamos, una memoria tal, ¿no? Tiene que tener conectividad para el Internet, tiene que ser un Smart TV, ¿no? Porque ahora que estamos en la era digital tenemos que proveer de eso a los ciudadanos, pero no por eso voy como Estado a adquirir el televisor de última gama, ¿no? El televisor de 90 pulgadas, Ultra HD, que cueste 10.000 soles o 15.000 soles, porque yo como Estado tengo que economizar, pero no hay que confundir economizar con, de repente, mala calidad, no, sino siempre buscando una razonabilidad en el gasto público, una razonabilidad en el gasto público. El otro principio es la eficacia. Yo tengo, con la adquisición de mis bienes, servicios, consultorías y obras, que lograr el cumplimiento de mis metas institucionales con el recurso que yo tengo disponible. Ahora, yo ya les he comentado y hemos estudiado que el presupuesto de todas las entidades se aprueba en la Ley Anual de Presupuesto Público, que es una norma en la que se consolida cuánto dinero se van a asignar a todas las entidades públicas de acuerdo a los parámetros, a los servicios que brinden, ¿no? Entonces, si yo tengo 1.000.000 de soles como RENIEC, por ejemplo, para durante el año 2024 brindar un servicio de calidad, yo tengo que saber utilizar ese 1.000.000 de soles en la provisión de todo lo que yo necesito para brindar un servicio de calidad. Tengo que programarlo y tener claro qué necesito, cuánto necesito y cuándo lo necesito para brindar un servicio eficiente al Estado, o en este caso al ciudadano, ¿no? Ahora, el tercer principio que está relacionado con el segundo, que es la eficiencia, ¿no? Necesitamos emplear medios necesarios, con criterios de calidad, buscando siempre maximizar
mi recurso humano y mis recursos materiales, ¿no? Si yo para ejecutar o para brindar un servicio público necesito 10 laptops, por ejemplo, de ciertas características, entonces mi principio o el principio que yo debo seguir es que esas 10 laptops cumplan o se saque el máximo provecho para poder brindar el servicio público, sean bienes que sean bien utilizados, que sean cuidados, ¿no? Que estén inventariados, que tengan mantenimiento, para que puedan durar lo máximo posible en el tiempo, ¿no? El cuarto principio, que es la oportunidad. Todas las áreas que están involucradas en la cadena de abastecimiento deben dotar en tiempo oportuno y en modo oportuno los bienes, los servicios y las obras. Yo les pregunto, vamos a pensar en migraciones, ¿ya? ¿Qué pasaría si el órgano de migraciones encargado de gestionar las adquisiciones se olvidó, se le pasó de requerir los 200,000 libretas que necesitan para el próximo año 2025 para brindar el servicio de emisión de pasaporte? ¿Qué pasa si por alguna omisión, acción o omisión, el órgano que requiere, el órgano usuario no solicita en el plazo establecido el bien o el servicio que necesita cubrir? ¿Qué se estaría afectando si es que no se requieren los bienes y los servicios oportunamente? Que cuando llegue el próximo año no se tengan los insumos para poder proveer a los ciudadanos de pasaportes, correcto, se va a desabastecer el servicio, se va a afectar la atención de la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasaría si todas las personas que necesitan viajar al exterior, tramitar un pasaporte, renovarlo, no tienen el servicio público? ¿Qué quiere decir? Que no van a poder viajar, que van a tener una afectación en su economía, que van a iniciar procedimientos legales con la entidad. Entonces, toda esa omisión genera unas consecuencias en la calidad del servicio atendido, ¿no? O que tienen la obligación de atender. Por eso no solamente basta con requerir como entidad lo que necesitas, sino hacerlo oportunamente. ¿Por qué? Porque para adquirir esos servicios, bienes, consultorías, hay un procedimiento con plazos, ¿no? Y esos plazos tú como funcionario del área usuaria los tienes que conocer para programar y planificar adecuadamente esos requerimientos. Quinto, la predictibilidad. Procedimientos y la elaboración de la información con la finalidad de generar confianza y certidumbre en las decisiones de los actores a través del empleo de criterios uniformes y objetivos. Esto es muy importante, estimados alumnos. ¿Por qué? Porque cuando tú, como institución pública, tienes que requerir un bien, un servicio, una consultoría o una obra, tú te ciñes a una normativa, a una directiva, a una resolución, a un decreto legislativo, para saber el Estado cómo me ha normado que yo voy a, por ejemplo, a contratar servicios por 400,000 soles. ¿Cómo tengo que hacerlo? Todo eso ya está escrito y está normado. Entonces, lo más importante en el sistema de abastecimiento es de que todos tengan las reglas del juego clara y se aplique para todos los mismos criterios. Es decir, el procedimiento sea predecible. Yo como gestor público ya sé cuál es la normativa, ya sé cuáles son los procedimientos, que pueden haber cambios en la normativa, pero no siempre hay cambios, ajustes, que es normal, pero en general las normas de abastecimiento público tienen que ser predictivas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir o va a minimizar los errores o va a minimizar de repente que los servicios no lleguen oportunamente, porque como se cambian a cada rato las normas, el gestor público ya no sabe cuál es el procedimiento de selección que debe utilizar, dónde tiene que subir su requerimiento por este desorden, ¿no? Entonces, lo importante es de que haya una predictibilidad y unas normas en general aplicables
a todo nivel del Estado, ¿no? Racionalidad, ya lo indiqué, se tiene que generar confianza, certidumbre en las decisiones de los actores, utilizar criterios uniformes, criterios lógicos y objetivos, ¿no? Esa es la esencia del abastecimiento público. Séptimo, tiene que perseguir la sostenibilidad ambiental, social, económica, ¿no? Es muy importante que le demos un enfoque también ambiental. ¿En qué sentido? En que la provisión de los bienes, de los servicios y las consultorías siempre tengan un enfoque del cuidado del medio ambiente, ¿no? El desarrollo sostenible, ser amigable con el ecosistema, ¿no? Entre otros. Y finalmente la transparencia, que es fundamental, ¿no? La cadena de abastecimiento, cómo se planifica, cómo se adquiere y cómo se mantiene un bien mueble o inmueble de propiedad pública, siempre tiene que ser transparente. ¿Por qué transparente? Porque cuando se utilizan recursos públicos, siempre es un proceso bastante delicado. Entonces, los organismos responsables de dirigir, por ejemplo, el comité de selección, cuando ustedes saben que el comité de selección es el órgano encargado de llevar a cabo un proceso de adquisición, ¿no? Entonces, ese comité de selección le recae también la responsabilidad por vicios, por mal accionar, por corrupción, por colusión, ¿no? Entonces, lo más importante es de que haya transparencia en los procesos de selección de bienes, obras, servicios y consultorías y que se le dé la oportunidad al ciudadano para fiscalizar los procedimientos durante el proceso, ¿no? Durante y después del proceso. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta sobre los principios? ¿Me he dejado entender, alumnos? ¿Todo claro? ¿Me confirma? Bien, sigamos. Ahora, ¿qué ámbitos del Estado están comprendidos en el Sistema Nacional de Abastecimiento? Me atrevería a decir que la mayoría de entidades, pero no todas. Desde ahora les digo quiénes no están comprendidos en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Las empresas públicas. A ver en el chat el nombre de una empresa pública que se acuerden. Hay una bien controversial que en estos días está haciendo noticia, pero si quieren díganme esa, si quieren díganme otra. Una empresa pública del Estado que se acuerden, que tengan en la mente, Petroperú. Otra, ustedes seguramente no la conocen porque no es, digamos, tan conocida, que se llama Activos Mineros SAC. Búsquenla en LinkedIn, búsquenla en Google. Activos Mineros SAC es una empresa pública encargada de ejecutar remediaciones de pasivos ambientales de producto de la minería. Es una empresa pública que está adscrita o que pertenece al Ministerio de Energía y Minas, que, como le vuelvo a repetir, se encarga de ejecutar obras para remediar los pasivos ambientales de proyectos mineros. Es súper interesante y no es tan conocida. Entonces, otra empresa pública sería Activos Mineros, ¿no? Esas empresas públicas no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento y tienen un procedimiento diferente, ¿no? Por llamarlo así. Pero la gran mayoría de entidades sí están comprendidos. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, las universidades públicas, los gobiernos regionales, locales, el BCR, las empresas públicas del gobierno regional. Entonces, la gran mayoría de entidades que podemos pensar ahorita están comprendidos bajo los alcances del Sistema Nacional de Abastecimiento. Eso quiere decir que están obligados a seguir los procedimientos establecidos en sus normas, no facultados. No, están obligados a seguir los procedimientos bajo responsabilidad funcional. Sigamos. Ahora viene
la última parte es de lo más interesante. Todo sistema administrativo tiene un órgano rector. Lo he explicado desde la primera clase y lo sigo explicando para que nos quede súper claro. Este órgano rector tiene funciones. Funciones establecidas, funciones ya delimitadas dentro de su normativa. En general, alumnos, en general, las funciones de los órganos rectores son parecidas. Son parecidas porque están encargadas de conducir un sistema administrativo. Claro que tienen diferencias de acuerdo al sistema administrativo, pero en general, cuando hablamos de los verbos, son los mismos, ¿no? Ejercen la mayor autoridad técnico-normativa en el sistema de abastecimiento, aprueban normativas y procedimientos, programan, dirigen, coordinan, supervisan las actividades que están comprendidas dentro del sistema de abastecimiento, emiten directivas, emiten normas complementarias referidas al sistema, promueven la articulación del sistema, difunden la normatividad. Los órganos rectores también brindan asistencia técnica a otros organismos sobre su especialidad, que en este caso es el abastecimiento público, ¿no? Entonces, yo diría que sus funciones están comprendidas en tres grandes ámbitos de los órganos rectores en general. Primero, que ejercen la mayor autoridad técnico-normativa. Segundo, que promueven, aprueban, socializan y publican normas, procedimientos, metodologías de los órganos que componen el Sistema Nacional. Y tercero, que está referido al tema de la asistencia técnica, ¿no? Brindan asistencia técnica sobre su especialidad a otras instituciones públicas. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene un órgano rector. La pregunta, ¿es el MES? No. ¿Cómo se llama su órgano rector? La Dirección General de Abastecimiento Público. Órgano rector, Dirección General de Abastecimiento Público. Ahora, viene la parte buena. Calentamos motores para estar 100% concentrados en esta parte. ¿Se han dado cuenta, alumnos, que la estructura que tenemos de todas las clases cuando hablamos de sistemas administrativos suelen repetirse? ¿En qué sentido? Siempre decimos primero que es un sistema, hablamos de sus principios, de su órgano rector, y la parte más importante y el corazón de cada sistema siempre está en el conjunto de procedimientos que lo hacen funcionar. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese corazón del sistema de inversión pública que hemos estudiado hace una clase? ¿Quién me dice en el chat? ¿Cómo se llama el eje central, lo medular del Sistema Nacional de Inversión Pública? El ciclo de inversión pública. ¿Cómo se llama el corazón del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Proceso presupuestario. Entonces, cada sistema administrativo tiene un ciclo o tiene un procedimiento donde se inicia y donde se finaliza ese conglomerado de actividades. En el caso del sistema de abastecimiento público, ¿cómo se llama ese conjunto de procedimientos? Cadena de abastecimiento público. Cadena de abastecimiento público, que es un conjunto de actividades que tiene tres componentes en el cual las entidades públicas programan sus requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras. Lo primero que hay que hacer en todo ciclo, en toda cadena, ¿qué es? Programar. ¿Qué significa programar, alumnos? Que lo hemos visto muchas veces. Ideas. ¿Qué significa programar? ¿Cómo una institución programa? ¿En base a qué? ¿Qué significa programar, planificar? ¿Qué pasa? ¿Quién me ayuda? Programar, planificar, siempre es diagnosticar, en este caso, lo que te falta,
en base a sus necesidades. Correcto, Evelyn, muchas gracias. En base a mis necesidades como institución, yo planifico y yo programo lo que necesito y lo que requiero. En el caso del sistema de inversión pública, yo programo mis proyectos de inversión pública. En el caso del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿qué programo? Mi presupuesto, yo lo programo como entidad en base a lo que yo voy a ejecutar, a mis intervenciones, a mis requerimientos, yo programo un presupuesto. En el Sistema Nacional de Inversión, yo programo mis intervenciones, mis proyectos de inversión pública, yo los programo con antelación, con anticipación, con planificación, con criterios para priorizar. ¿Se acuerdan que hemos visto en el caso de inversión pública? Yo programo mis intervenciones en base a unas brechas y en base a una priorización, porque todas las entidades públicas tienen un sinfín de necesidades, pero como no hay recursos para financiar todo, yo tengo que priorizar. En el caso del abastecimiento público, lo primero que yo tengo que hacer es programar. En el caso de migraciones, vamos a pensar que migraciones, ¿cuál es su misión y su objetivo principal de migraciones? El más conocido es brindar pasaporte a sus ciudadanos. Una de sus funciones, porque no son todas. Entonces, lo que tiene que hacer migraciones es planificar los requerimientos y las necesidades de bienes, de obras, de consultorías y de servicios. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un diagnóstico que ellos tienen que realizar, ¿no? Por ejemplo, si en el 2024 yo emití 500,000 pasaportes, en el 2023 yo emití 450,000 pasaportes y en el 2022 yo emití 400,000 pasaportes, ¿qué puedo deducir yo? Que hay una tendencia a requerir más pasaportes, ¿no? O sea que conforme pasan los años yo tengo una mayor demanda del servicio. Entonces, las áreas usuarias tienen que analizar en base a qué, en base a lo que ellos piensan o en base a indicadores, en base a números. En base a números. Entonces, es obligación de las instituciones programar sus requerimientos, con un horizonte de tiempo de 3 años. O sea, yo 2024 planifico este año, el que viene y el próximo. ¿Se va a ejecutar al 100% conforme lo dice la programación? Quizá no, porque pueden pasar muchas situaciones, ¿no? En el caso de los pasaportes, depende de la comunidad internacional, por ejemplo, de la migración venezolana en el Perú, ¿no? Depende también la cantidad de pasaportes por ejemplo, ustedes se enteraron que hace como 2 meses México revocó el acuerdo que tenía con el Perú y empezó a exigir visa para viajar a México. Entonces, todos esos factores que pueden influir en la demanda se tienen que analizar y se tienen que prever con 3 años, con un horizonte de tiempo de 3 años. Y esa programación se hace con los criterios de flexibilidad, de razonabilidad, de consistencia y de equilibrio. ¿Y en qué documento o de qué manera se expresa esa programación multianual de bienes, servicios y obras? Se expresa en 3 actividades, pero principalmente en el cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual de necesidades es el producto final de mi programación. O sea, una vez que yo programo, como resultado, tengo que tener actualizado mi cuadro multianual de necesidades. Ahora ustedes me van a decir, pero profesora, yo nunca he visto un cuadro multianual de necesidades. O sea, está bonita la teoría, ¿no? Pero yo quiero ver cómo es uno. Y como ustedes piden, y aquí estoy yo para resolverlo, les he traído
para que ustedes vean en la realidad cómo es un cuadro multianual de necesidades de una entidad pública. Voy a ponerle, ¿sí ven mi pantalla, verdad? Alumnos, ¿ven mi pantalla? Confirmen, confirmen. Sí, ya. Entonces, este es un ejemplo, yo sé que se ve pequeñito porque los cuadros multianuales son cuadros grandes, extensos, de muchos folios, pero para que ustedes tengan una idea, este es el cuadro multianual de necesidades del INGEMET, que es sus siglas significan Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que es una institución que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Y ustedes ven acá un ejemplo de un cuadro multianual de necesidades. Por ejemplo, en la descripción, el INGEMET necesita, ven ustedes acá los años, año 2023, 2024 y 2025, ¿lo ven? ¿Se está respetando el horizonte de tiempo de 3 años? Sí, ¿verdad? Está respetando porque lo están proyectando para el año presente, para el año que sigue y el que sigue. Son 3 años de horizonte de tiempo. Entonces, ¿qué necesita el INGEMET? Necesita, por ejemplo, un tóner de impresión para Lexmark con código de referencia tal de color negro. ¿Necesita uno? No. Dice que necesita 9 y que cada uno de esos 9 cuesta 2.000 soles. Y hace su proyección para todos los años en cantidad y en valor, o sea, en dinero, ¿no? Si yo necesito 10, ¿cuánto me cuestan estos 10? ¿Y qué tipo de requerimiento es? Si es un bien o un servicio. Por ejemplo, el INGEMET necesita como servicio el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo. ¿Eso es un bien o un servicio? Un servicio, ¿verdad? Y acá ha colocado que cada mantenimiento cuesta 2.000 soles y va a necesitar hacer 9 mantenimientos, ¿no? En el primer semestre del año pasado, un solo mantenimiento de 2.000 soles. O sea, por cada año, 2 mantenimientos, ¿no? Y cada uno tiene un valor de 2.000 soles. Entonces, así como existe ese ítem, por ejemplo, ¿qué necesita también? Necesita el INGEMET una memoria portátil USB de 32 gigas. ¿Cuánto cuesta? Esa por unidad cuesta 50 soles, ¿no? ¿Y cuántos va a necesitar? 4. Y acá se especifica en los años cuánto va a necesitar. Entonces, ¿se entiende que es un cuadro multianual de necesidades en la práctica? ¿Han comprendido? Yo creo que está mejor explicado, no se puede. ¿Lo han comprendido, verdad, alumnos? Como, miren este cuadro multianual. Tiene firmas, tiene vistos buenos. ¿De qué? De la Oficina de Administración del INGEMET, de la Unidad de Logística del INGEMET, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INGEMET. ¿Qué quiere decir estas firmas? Que estas oficinas han revisado este cuadro multianual, lo han aprobado y están formalizando su visto bueno de que están de acuerdo con lo que se está requiriendo acá. Entonces, ese cuadro multianual de las necesidades está a cargo en las entidades de la coordinación de varias oficinas, ¿no? Administración, tesorería, planeamiento y presupuesto son los responsables de llevar a cabo o de elaborar y publicar el cuadro multianual de necesidades. Ahora ustedes me dicen, profesora, ¿y dónde yo puedo encontrar, por ejemplo, el cuadro multianual de necesidades? No sé, vamos a decir del gobierno regional de Lima. Las entidades están obligadas a colocar su cuadro o publicar su cuadro multianual de necesidades en su portal institucional. Entonces, cualquiera de ustedes mañana puede entrar y puede ver esa información, ¿no? ¿Qué bienes, servicios, consultorías y obras necesita una entidad para poder funcionar? Entonces, hasta esta parte creo yo que estamos claros, ¿verdad? Y entendimos que en la cadena de abastecimiento lo primero que tenemos que hacer es planificar.
¿Y cómo se llama el documento a través del cual se concreta esa planificación? Cuadro multianual de necesidades, que se publica en el portal de la institución. ¿Hasta ahí estamos bien o necesitas que aclare algo? ¿Me confirman? Todo conforme, ya. Ahora, unos datos adicionales que nunca está de más repasar. El cuadro multianual de necesidades tiene que aprobarlo el titular de la entidad. Por ejemplo, si hablamos del cuadro multianual de necesidades de migraciones, ¿quién tiene que aprobarlo? ¿Cómo se llama el titular de migraciones, en la máxima autoridad de migraciones? ¿Quién sabe? El Superintendente Nacional de Migraciones. Si yo hablo del gobierno regional de Puno, ¿quién lo tiene que aprobar con su firma y con su resolución? El gobernador regional de Puno. Si yo hablo del cuadro multianual de necesidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿quién lo tiene que aprobar? ¿Quién lo tiene que aprobar, alumnos? El alcalde. Ahora, el titular de la entidad también puede delegar esa función, y la delegación de facultades en la administración pública tiene siempre que ir con un documento, con un informe, ¿no?, que sustente esa resolución. 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Sus siglas es el PIA. Después de aprobado con un documento resolutivo, se tiene que publicar. Y esa publicación se tiene que realizar en la sede digital, o sea, en la web institucional de la entidad, 5 días hábiles después de su aprobación. Es una obligación de las entidades, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Seguimos. Ya, ahora, yo les dije que la programación multianual se concreta a través de la publicación del cuadro multianual de necesidades. Pero hay otras dos actividades que son complementarias dentro de la programación. Entonces, otra de las actividades es el catálogo único de bienes y servicios del Estado peruano. ¿Y qué es el catálogo único de bienes y servicios? Les voy a presentar la web para que ustedes sepan qué es. Es un instrumento del sistema de abastecimiento en el que se encuentra con información estandarizada de los bienes y servicios que están disponibles para las entidades públicas. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, no sé, ustedes quieren comprar un vestido de fiesta y van a una boutique electrónica, ¿no? Vamos a poner que es el caso. Y siempre todas las empresas que venden ropa suelen tener catálogos, ¿no? Catálogos, en el catálogo, ¿qué te ofrecen? ¿Qué te ofrecen en el catálogo? Productos. Es fácil, ¿no? Que hay un catálogo, productos, y los catálogos sirven para que el posible comprador revise y diga, bueno, por ejemplo, quiero buscar televisores, ¿no? Busco en el catálogo y veo que la empresa, un proveedor X, tiene un modelo con ciertas especificaciones a un cierto precio, ¿no? Con tal periodo de disponibilidad. Entonces, eso nos va a ayudar a poder tener de una manera pública y ordenada aquellos bienes que están, servicios y obras, de una manera ordenada y estandarizada, cuando se requieran comprarlos o adquirirlos, ¿no? Entonces, estos catálogos únicos de bienes y de obras se actualiza constantemente. Es como, voy a dar un ejemplo así bien sencillito. Cuando nosotros nos queremos comprar productos de skincare, de maquillaje, existen muchas empresas que tienen sus catálogos, ¿no? Pero ese catálogo no es para un año ni para dos, sino que cada campaña van actualizando y sacan un nuevo catálogo, ¿cierto?
Entonces, en el Estado, con este catálogo funciona igual, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo se va actualizando. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Se va actualizando y el catálogo que está vigente es el catálogo al 31 de julio de este año. Estoy descargándolo para que lo vean. Pero creo que tengo que compartir toda mi pantalla porque a veces cuando se descargan documentos, ya. Voy a compartir toda mi pantalla. Está cargando un ratito, un ratito. A ver, vamos a ver, me confirman, ya está cargando. Si lo ven o no lo ven, no sé, ¿me confirma alguien? Sí lo ven, ¿verdad? Ya. Entonces, este catálogo único de bienes, servicios y obras, ustedes ven abajo en la pestañita, ¿sí o no? Bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Entonces, cada ítem tiene un código, tiene especificado el número de bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, en servicios, servicio de tejido de redes de pesca, servicio de búsqueda y clasificación de información de pesca artesanal. A ver, uno más, servicio de poda de árboles. Entonces, cuando yo como entidad, ¿no? Vamos a pensar que yo soy el ANA, ya, yo tengo en el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, yo tengo mis locales institucionales, ¿no? Donde brindo atención al cliente, brindo atención al usuario, y esas casas tienen césped, tienen jardines. Y yo, para podar esos jardines, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito contratar? Un servicio de poda de árboles, ¿no? Y ese servicio, digamos, los proveedores más que ya cuentan con, digamos, con los requisitos para poder realizarlo, se encuentran inscritos en este catálogo, ¿no? Y como ustedes ven, podemos seguir bajando y hay una infinidad de servicios, ¿no? Servicio de limpieza de cauce de río, servicio de limpieza y canales de riego de Bocatoma, servicio de riego de cultivos, servicio de perforación con taladro. Vamos a ver otro, vamos a ver obras. Construcción de casa, remodelación del almacén, o sea, todo lo que tú necesites como Estado, como entidad pública, habido y por haber, suele estar en este catálogo único de bienes, servicios y obras. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Buscar si es que el monto del requerimiento te lo permite y está considerado en la ley de contrataciones, y aquí lo vas a poder ver. Construcción de auditorio está en el catálogo. Tú necesitas una caseta, está en el catálogo. Necesitas un local comunal, está en el catálogo, ¿no? Consultoría de obras también, ¿no? Elaboración de expedientes técnicos, elaboración de estudios de preinversión, ¿no? Supervisión de obra, elaboración de expediente técnico. Entonces, ¿cómo funciona el catálogo? Aquí está un ejemplo de un catálogo, ¿no? Para que ustedes vean cómo el Estado tiene bien organizados los bienes, los servicios y las obras y las consultorías que normalmente requieren las instituciones públicas. ¿Se entendió? ¿Hasta acá está claro, alumnos? ¿Me confirman? ¿Está claro o tienen dudas? Sí, Camila. Camila, ¿todo bien o querías hablar? Todo bien, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces seguimos con lo siguiente. Después de que hemos entendido que en la planificación, después del cuadro multianual de necesidades, tenemos como una actividad complementaria el catálogo único de bienes y servicios. Y también tenemos como tercera actividad un registro, ¿no?
Y aquí no me voy a demorar mucho porque en verdad yo creo que todos alguna vez han escuchado hablar del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha escuchado hablar del Registro Nacional de Proveedores? ¿Alguien? ¿Alguien está registrado en el RNP? ¿Cuántos están registrados? ¿Cuántos? Correcto, ¿no? ¿Y para qué te registras, Jessica? ¿Por qué te registraste? ¿Por qué? ¿Con el objetivo de qué? Correcto, para poder contratar con el Estado. Si yo como persona natural quiero brindarle un servicio al Estado, no puedo hacerlo si no estoy inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y tengo mi constancia actualizada que estoy inscrita en el registro. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy inscrita? Bueno, bien fácil. Lo que yo hago es abrir una pestañita y pongo constancia del Registro Nacional de Proveedores. Yo quiero saber hoy día si soy proveedora del Estado o no. Entonces, ingreso y es obligatorio que toda empresa, persona natural o jurídica, esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Para inscribir, por ejemplo, en mi caso, que yo brindo servicios, ¿no? Porque puedes proveer bienes, puedes proveer servicios. Para cada tipo de, digamos, de proveedor, se tiene que pagar un derecho y es un procedimiento ligeramente diferente, pero realmente es un procedimiento sencillo, solamente que sí toma sus días en que tu procedimiento ya, ¿ve? Registro, se ve en pantalla, ¿verdad? Registro Nacional de Proveedores. Constancia de inscripción para ser participante y postor y contratista. Mi nombre es Yusti Ana Cecilia, ¿no? Yo estoy inscrita desde el año 2018. Tengo un RUC activo y habido, entonces yo me encuentro habilitada para poder contratar con el Estado, pero para proveer servicios, porque para proveer bienes se tiene que hacer un registro diferente, ¿no? Yo estoy habilitada como persona natural para brindar servicios al Estado. Si yo no estuviera inscrita, no puedo hacerlo porque es un requisito indispensable. ¿Se entendió qué es el Registro Nacional de Proveedores? Es un portal en donde están inscritos personas naturales y jurídicas obligatoriamente que quieran contratar con el Estado. Nada más, no hay más que decir de eso. ¿Está claro, verdad? Ya, seguimos. Ahora, después de que yo ya planifiqué lo que yo requiero como entidad para brindar un servicio, yo requiero bienes, requiero materiales, requiero consultorías o requiero hacer obras, yo ya sé lo que necesito para el año y para los años siguientes. Tengo mi cuadro multianual de necesidades aprobado y publicado, y ahora viene la segunda parte de la cadena de abastecimiento. ¿Cuál es el nombre del segundo componente de la cadena de abastecimiento? Gestión de adquisiciones, que en pocas palabras es el conjunto de procedimientos a través de qué? A través del que yo voy a adquirir los bienes, servicios, obras y consultorías que necesito durante un periodo de tiempo para proveer un servicio público. Entonces, estas adquisiciones tienen que seguir un procedimiento, no solamente para adquirirlo, sino también para poder distribuirlo, almacenarlo y distribuirlo, ¿no? Entonces, para que las entidades públicas adquieran un bien, un servicio, una consultoría o una obra, tienen que seguir una norma que es bien conocida, que se llama Ley de Contrataciones del Estado. Seguro lo han escuchado en más de una oportunidad, ¿verdad?
Voy a interpretar ese silencio como un sí. La ley de contrataciones del Estado es una de las normas más importantes que regula el procedimiento de adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías. Ahora, la pregunta es, alumnos, ¿todos los bienes, servicios, consultorías y obras están bajo los alcances de la ley de contrataciones con el Estado? ¿Sí o no? ¿O hay excepciones? ¿Qué creen? Yo trabajo en un proyecto de excepción. El proyecto de inversión pública para el que yo trabajo no está bajo los alcances de la ley de contrataciones con el Estado. Normalmente la mayoría sí, pero también existen excepciones. ¿Se acuerdan que yo les conté que los proyectos en los cuales trabajo se financian con endeudamiento público del banco japonés y que tenían unas normas especiales? Entonces, por esas normas especiales y ese contrato de préstamo que hay entre el Perú y el Japón, el sistema de contratación no está bajo los alcances de la ley de contrataciones del Estado. Está bajo los alcances o los parámetros de un tipo de contrato que se llama FIDIC, ¿no? Pero eso es otro tema. La cosa es que quería contarles de que no todos los requerimientos de bienes, servicios, obras y consultorías necesariamente tienen que estar bajo la ley de contrataciones. La gran mayoría sí, pero existen excepciones y tengo la gran experiencia de poder trabajar en un sistema que es la excepción a la regla, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero adquirir bienes, servicios, consultorías y obras, lo primero que yo tengo que hacer, conociendo lo que necesito, cuándo lo necesito, cuánto necesito, dónde lo necesito, es realizar un procedimiento de adquisición, ¿no? Ahora, para yo adquirir, vamos a pensar que yo soy migraciones, ¿no? Ya, otra entidad, porque ya hice muchos ejemplos con migraciones. A ver, otra entidad, denme el nombre de una entidad pública para hacer el ejemplo de cómo adquieren sus bienes, servicios, obras o consultoría. Cualquiera. Denme un nombre, cualquier entidad pública. Lánceme un nombre, por favor. Lánceme. ¿Sí? Sunafil, ya. Sunafil. Sunafil, ¿de qué se encarga la Sunafil? Es una entidad que está adscrita al Ministerio de Trabajo, que se encarga de supervisar, entre otras funciones, las condiciones laborales de los trabajadores de de las empresas públicas o privadas. Privadas. Ya. Entonces, la SUNAFIL tiene inspectores, ¿cierto? Han visto que hay personas, funcionarios, que van a hacer visitas inopinadas a, por ejemplo, tenemos una planta textil en Gamarra, ¿no? Hay una planta textil en Gamarra que tiene 5 pisos y que tiene como 500 trabajadores. Pero le han pasado, a través de una denuncia anónima, a Sunafil le han contado que hay 15 menores de edad trabajando en esa planta textil, en Gamarra. Entonces, lo que organiza la Sunafil es un operativo para hacer una visita inopinada a esa planta y cerciorarse si hay menores trabajando, porque el trabajo de menores está prohibido, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, esos inspectores de la Sunafil, por ejemplo, ¿van con ropa de calle o van con un chaleco institucional? ¿Van indocumentados o van con un photocheck que dice su cargo, su nombre, sus datos? Van implementados. Ahora, los funcionarios se compran de su sueldo, su chaleco, su photocheck, su tablet, su laptop. No, esos son, para hacer ejemplos menores, pero más o menos para que entendamos, esos son bienes
que se adquieren a través de un proceso de adquisición, dentro de la etapa de gestión de adquisiciones. Entonces, si yo sé que la SUNAFIL necesita 20.000 chalecos para todas las intendencias a nivel nacional, necesita 20.000 chalecos, ¿ya? Entonces, esos 20.000 chalecos cada chaleco cuesta 20 soles. Vamos a poner que sean 20 soles, ¿no? El precio de mercado. Entonces, el ASUNAFIL tiene un presupuesto para el año 2024 de 40.000 soles para comprar 20.000 chalecos, ¿no? Entonces, como es un valor que ya supera el mínimo establecido, tiene que convocarse un procedimiento de adquisición. Como el chaleco es un bien, se necesita hacer una licitación pública. Y para eso, en SUNAFIL tienen que formar un comité de selección que son funcionarios de diversas áreas designados por el titular que están a cargo de conducir ese proceso de adquisición. Entonces, vamos a pensar que ya esos 20.000 chalecos siguieron su procedimiento de selección y se adjudicó la Buena Pro a una empresa. Empresa Pepitos, ya, la empresa Pepitos es la ganadora de la Buena Pro para proveer esos 20.000 chalecos. Esos chalecos, el proveedor lo entrega en la puerta de SUNAFIL o lo tiene que ingresar a través del almacén. Todo bien entra por el almacén. ¿Por qué? Porque el encargado del almacén tiene que extender un proveído, un documento en el que dé constancia que se han ingresado los 20.000 chalecos y además el área usuaria tiene que apersonarse en el momento en que el proveedor entregue esos chalecos para hacer un muestreo y evaluar, ¿no? De repente se pidieron 5.000 chalecos talla M, 10.000 chalecos talla L y los 5.000 chalecos talla S. Pero el proveedor entregó más de una talla de la que se requirió. Entonces, es una observación, ¿cierto? O de repente, de los 20.000 chalecos, 100 chalecos, su cierre no cerraba bien, no funcionaba. O de repente, la SUNAFIL ha pedido que los chalecos tengan cintas reflectoras y se dan cuenta que no tienen. Entonces, para que se le dé la conformidad de que todo el bien está siendo entregado de forma correcta, tiene que ingresar por el almacén. Ahora, la pregunta es, yo tengo esos 20.000 chalecos en el almacén central de la SUNAFIL. ¿La SUNAFIL solamente tiene en Lima o también tiene en provincias oficinas? En provincias, ¿cierto? O ustedes piensan que la SUNAFIL solamente trabaja en Lima, no, en oficina. ¿Cómo hago para que esos 15.000 chalecos lleguen a cada oficina en Chiclayo, en Iquitos, en La Libertad, en Ancash? ¿Cómo hago? Tengo que transportarlos. Y ese transporte tiene un costo. Entonces, todos esos parámetros tienen que estar dentro de la programación de la gestión de las adquisiciones. ¿Cuál es el procedimiento para comprarlo? ¿Cómo lo registro? Y, bueno, además, cómo se hace un contrato, pues, ¿no? Entre las partes que van a proveer ese bien. Ahora, yo ya adquirí esos bienes, ¿no? No vamos a pensar en chalecos, vamos a pensar en televisores, ¿ya? La SUNAFIL para el año 2024 ha requerido, o en su cuadro multinacional de necesidades, ha previsto la adquisición de 100 televisores de 48 pulgadas, Smart TV, empotrables, ¿no? Vamos a suponer, ya. Ya se en la fase anterior de gestión de adquisiciones, ya se adquirieron a través de un procedimiento de contratación esos televisores, ya ingresaron por el almacén, ¿no? Y ya, bueno, se ha firmado obviamente el contrato o el documento que vincula a las partes. Una vez que esos televisores ya han sido
ingresados por el almacén. Ahí termina todo. ¿Qué pasa si esos televisores no se les hace mantenimiento en 4 años o en 3 años? Empiezan a malograrse, desperfectos, de repente uno se cayó por ahí, uno se malogró la pantalla, uno vino mal de fábrica, ¿no? Entonces, no solamente es importante adquirir el bien, sino también generar una cadena de custodia posterior a la adquisición, ¿no? Por ejemplo, ¿los bienes públicos tienen que inventariarse o no? ¿Es una obligación que estén inventariados o no? Sí, por ejemplo, si la silla donde yo estoy sentada, fuera un bien público, que no lo es, pero vamos a pensar que sí lo es, ustedes siempre van a ver un sticker del inventario y cada bien tiene un código. Y ese código les sirve para identificar al bien. Entonces, las entidades públicas están obligadas a inventariar sus bienes cada 2 años. Están obligadas a inventariarlo cada 2 años. ¿Qué pasa si Ana Villus se lleva a su casa esta silla que es de propiedad del Estado? Y el día de mañana, el encargado del almacén, cuando va a hacer su inventario, se da cuenta que no está. Y ahí vienen las responsabilidades y los procedimientos administrativos. ¿Qué pasó con la silla? ¿Quién estaba a cargo de la silla? ¿Cuándo ingresó la silla? ¿Quién fue la última funcionaria que estuvo bajo la responsabilidad de la silla? Por poner un ejemplo, pero les quiero dar a entender cuál es la importancia de mantener inventariados los bienes públicos, porque esos bienes públicos tienen una responsabilidad de custodia, que normalmente recae en la entidad, sea el ANA, sea la SUNAFIL, migraciones y demás. O vamos a pensar en la RENIEC. Algún funcionario vivo se llevó una cámara que es un bien público. Y si no hubiera inventario, ¿cómo se dan cuenta que ya no está? Porque esa cámara tiene un código. Entonces, eso nos sirve para poder garantizar que los bienes públicos se utilizan para los fines a los que fueron destinados, ¿no? En la administración de bienes nosotros tenemos que almacenar, que distribuir, que garantizar el mantenimiento del bien, ¿no? Por ejemplo, si tenemos computadoras y las computadoras les ingresa un virus, el software ya no funciona, hay que actualizar el software, siempre hay que mantener los equipos tecnológicos, los bienes físicos, ¿no? Darles mantenimiento porque cuando se le da mantenimiento a un bien, se prolonga su vida útil, ¿verdad? Se garantiza que el bien funcione adecuadamente en el tiempo. Entonces, es una obligación del Estado mantener sus bienes públicos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta silla, que es un bien público inventariado, tiene 15 años y es una silla de metal oxidada? Yo simplemente la puedo llevar a la basura y la puedo botar. ¿O hay un procedimiento para disponer de los bienes públicos? Incluso para desecharlos hay un procedimiento y una directiva. O sea, así de cauteloso es el Estado. Si yo me quiero deshacer mañana de un escritorio, por muy viejo que esté, por muy malogrado que esté, por muy inutilizable que esté, tiene que seguir un procedimiento para que se le dé baja a un bien. Eso tenemos siempre que recordarlo y tenerlo claro. Entonces, para repasar, en la cadena de abastecimiento, lo primero que yo hago es programar. Y yo programo por año o programo de forma multianual por 3 años. Programo de forma multianual por 3 años. Una vez que yo programo, tengo que consolidarlo en mi cuadro multianual de necesidades, que lo tiene que aprobar y publicar en la portal web de la institución. Una vez que yo ya tengo mi cuadro multianual de necesidades, inicio el proceso de adquisición del bien, del servicio, de la consultoría o de la obra, para poder adquirir ese activo, ese bien, en el caso que sea un bien, ¿no? Y después que yo lo adquiero, lo que tengo que hacer es operarlo, almacenarlo, mantenerlo y disponerlo en la tercer componente que se llama administración de bienes. Básicamente así funciona la cadena de abastecimiento en nuestro país. Ahora, ya para ir cerrando un poco esta clase,
quiero darles nada más algunas nociones para que ustedes se lo lleven a casa y que entendamos que cuando nosotros vamos a adquirir un bien, no hay un solo procedimiento para adquirir ese bien. Que para yo adquirir ese bien, servicio, consultoría o obra, hay un marco normativo que está establecido en la ley de contrataciones que yo tengo que revisar como funcionario para ver qué modalidad o método de contratación me corresponde de acuerdo a lo que yo requiero contratar o requiero adquirir. Entonces, en la ley de contrataciones hay varios métodos de contratación. Yo no he colocado todos, he colocado los más comunes, los que la mayoría de personas conocen, ¿no? Y que me gustaría que ustedes tengan un repaso de cuáles son y nociones generales de para qué sirve uno y el otro. El más conocido, creo yo, que es la licitación pública. La licitación pública es un método, es un mecanismo para contratar bienes y obras. Solamente bienes y obras. Si yo quiero contratar consultorías y servicios, no puedo hacerlo a través de una licitación pública, porque con la licitación solamente contrato bienes y obras. Ahora, estos bienes y estas obras tienen que costar, o el rango del costo está establecido en la ley de contrataciones del Estado. Si yo quiero adquirir un bien o una obra que me cueste más de 480,000 soles, pero menos que 2.8 millones, entonces yo lo adquiero a través de una licitación pública. Recuerden, la licitación pública es para bienes y para obras. Pero, profesora, si yo como entidad quiero contratar servicios y si no puedo hacer una licitación, ¿qué hago? Hago un concurso público. El concurso público es para adquirir un servicio, no un bien y una obra, sino un servicio. Ahora, existe otra modalidad de contratación que se llama adjudicación simplificada, que sirve para poder contratar bienes y servicios por un rango de dinero o un rango de costo que va mayores a 31,000 soles y menores a 480,000 soles. Y me van a decir, pero profesora, la adjudicación simplificada, ¿qué diferencias hay con las dos primeras? Primero es el monto. Segundo es el tipo de producto que van a adquirir. En el caso de la adjudicación son bienes y son servicios. Y sobre todo es el valor, ¿no? Si lo que tú vas a contratar como bien o con servicio se encuentra dentro de ese rango, tú tienes la oportunidad como entidad de adquirirlo a través de una adjudicación simplificada, que como su nombre lo dice, es un procedimiento un poco menos burocrático, menos engorroso y más ágil que los dos primeros. Ahora, tenemos otros procedimientos o métodos de contratación, por ejemplo, la selección de consultores individuales. Pero yo tengo que tener en cuenta que para seleccionar o para poder contratar con ese tipo de métodos de contratación, solamente es para servicios de consultoría. Por ejemplo, si yo como migraciones necesito contratar una consultoría para evaluar el estado de la migración venezolana en el Perú, y yo requiero que un especialista me presente un informe, un plan, yo contrato una consultoría. Una consultoría es un servicio especializado que tiene como finalidad brindar un producto en base a una necesidad específica. En el caso de migraciones, por ejemplo, si necesitan que sea un diagnóstico situacional, si necesita que sea una proyección, un plan, una estrategia, se contratan consultorías individuales. Y esas consultorías son para contratar a profesionales especializados en esa materia con un perfil y que puedan brindarle servicio a la entidad. Ahora, en ese método de contratación, para yo aplicar este método, el profesional, por ejemplo, Anubius, van a contratar a Anubius,
el tipo de servicio o el tipo de consultoría no me tiene que requerir a mí tener un equipo de trabajo. O sea, todo lo tengo que hacer yo, solamente yo. Si yo requiero contratar asistentes, contratar aplicadores, contratar encuestadores, entonces ya no puedo utilizar este método de contratación. Es solamente para contratar a una sola persona, por eso se llama consultores individuales. Nos gana el tiempo. Tenemos la subasta inversa, es una modalidad de contratación en el que se adquieren bienes y servicios comunes que no necesitan fabricarse, que no necesitan mandarse a hacer, que ya están en la vitrina de Perú Compras para que yo pueda adquirirlo. O sea, que ya están listos para su uso, listos para su venta, ¿no? Y requieren que no necesiten ajustarse a ningún término de referencia, sino que el bien o el servicio ya esté disponible para poder adquirirlo. La comparación de precios es un método de contratación que se utiliza para contratar bienes y servicios que estén disponibles de forma inmediata y que no necesiten tener que evaluarse, estar condicionados al tiempo, a la disponibilidad, sino que estén listos para poder adquirirse. Y finalmente, hay un tipo de contratación que seguramente ustedes conocen que se llama contratación directa porque se utilizó mucho en el COVID. ¿Qué significa contratar directamente? Que yo no estoy obligado como entidad a convocar a una licitación o a un concurso público, pero por condiciones externas que me obligan a adquirir el bien, el servicio, la consultoría o la obra de una manera imperiosa. Por ejemplo, el Estado peruano, cuando tuvo la emergencia en el COVID y necesitaba oxímetros, necesitaba 500.000 oxímetros que se utilizaban para medir el oxígeno en la sangre. ¿Tenía tiempo para esperar todo el proceso de selección de otros métodos de contratación o estábamos contra el tiempo porque la gente moría cada día, moría cada día? No teníamos tiempo. Entonces, como no teníamos tiempo y había una situación de emergencia nacional, se podía contratar sin convocar a concursos públicos directamente al proveedor que cumpla con la demanda, ¿no? Por ejemplo, las plantas de oxígeno no tanto porque fueron más donaciones de privados, pero material hospitalario, EPPs, ¿no? Oxímetros y todo lo que se necesitaba para afrontar el COVID, durante esa época, por ejemplo, fueron contratados de forma directa, ¿no? Entonces, esto ha sido alumnos, vamos a pasar al Kahoot del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad, que hayan comprendido cómo funciona la cadena de abastecimiento en el Perú, que les haya sido de utilidad la clase. Creo que, espero me haya podido dar a entender y puedan irse de la clase con conocimientos generales de lo que implica el abastecimiento público. Vamos a iniciar porque ya tienen que dar la evaluación, así que no nos queda mucho tiempo. Ahorita les comparto un momentito. Ya, a ver, ahora sí. Vamos a empezar. Les voy a pasar por acá el link para que se vayan conectando. PIN 212 9565. A ver, si ven mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí lo están viendo. Ahí así. Los espero para poder empezar con el Kahoot de hoy. A ver, tengo a la Ciela nomás, Giovanna. Vamos, vamos, anímense. Gaby, gracias. Jessica. Stephanie. ¿Quién más?
Vamos llegando a 10, a 10, a 10, para iniciar con el Kahoot de hoy. ¿Alguien más que se anime? Bien, empezamos. Quinta evaluación. A con todo. ¿El Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema funcional del Estado o es un sistema administrativo? Pero la pregunta acá ¿es un sistema funcional, verdadero o falso? Esta pregunta está facilita. El Sistema Nacional de Abastecimiento, falso. Falso, alumnos. Le hemos repetido hasta el cansancio que los sistemas que están abocados a regular los recursos públicos son sistemas administrativos. No se me confundan, por favor, que eso puede ser una pregunta del examen. Ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Está facilito. ¿Cuál es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Lo he repetido varias veces hoy. A ver, vamos a ver si me dejé entender. Correcto, la Dirección General de Abastecimiento Público. Ese es el órgano rector. Sigamos. No es un componente de la cadena de abastecimiento público. ¿Se acuerdan que existen 3 componentes en la cadena de abastecimiento público? Hay uno que no es, porque solamente son 3. ¿Cuál no es? No es un componente de la cadena de abastecimiento. Correcto. Formulación y evaluación es una etapa dentro del ciclo de inversión pública, ¿se acuerda? No sé por qué me marcaron por ahí la programación multianual, porque efectivamente ese es un componente, es el primer componente y el más importante de todos. Otra ítem. ¿La programación multianual se realiza con un horizonte de tiempo de 2 años? ¿Verdadero o falso? Yo lo dije. Cuando tú programas tus requerimientos de bienes, servicios y de obras, lo haces con un horizonte de tiempo de, y lo vimos en el cuadro multianual que publiqué, que compartía, ahí se veía claro. Falso, correcto. Se realiza con un horizonte de tiempo de 3 años. Seguimos. No es una actividad de la programación multianual de servicios, de bienes, servicios y obras. ¿Se acuerdan que dijimos que la programación tiene 3 actividades? El cuadro multianual es una actividad que es la más importante, pero tiene 2 más, que lo vimos en el ejemplo en la pantalla. ¿Cuál no es una actividad de la programación? Correcto, el plan anual de contrataciones no es una actividad. Las 3 actividades de la programación son cuadro multianual, catálogo único de bienes y registro nacional de proveedores. A ver, ¿quién va a la cabeza? Jessica, Stephanie y la Ciela. ¿Los métodos de contratación están regulados en la ley de contrataciones? La licitación pública, el concurso público, la contratación directa, ¿están regulados en la ley de contrataciones? ¿Verdadero o falso? Verdadero, perfecto, vamos súper bien, van a sacar excelente nota en su examen. La penúltima para irnos. ¿Cuál es el método de contratación mediante el cual se contratan bienes y obras? ¿Se acuerdan que dijimos que uno era para bienes y para obras y otro para servicios? ¿Cuál es el método de contratación para bienes y obras? Fue el primero que dijimos, el primero. Licitación pública, correcto. Concurso público, no alumnos, porque concurso es para servicios. Ahora sí, nos despedimos, la última. ¿Cuál es el órgano público ejecutor que promueve estrategias para la eficiencia en la contratación? Bueno, acá les voy a soplar porque no llegamos a hablar de esto, pero hay un órgano que está a cargo de supervisar los procesos de contratación, que es bien conocido.
que interviene y supervise los procedimientos de contratación. Correcto, la OCE, la OCE. No llegamos a hablar de eso, pero ya creo que ustedes lo sabían. Bueno, con eso nos despedimos. El día de hoy nos estamos viendo la Ciela. Felicidades, vas tercera, Stephanie. Jessica, perfecto. Y también mención roja para Gaby y para Camila. Perfecto, vamos súper bien. Espero que les vaya bien en su examen y conmigo será hasta el día viernes. Que tengan una buena jornada el día de mañana. Gracias, nos vemos.